a saludar. Por si de pronto. Por si de pronto Voy a que... dejar que hiciera un examen. Para decir que estaba en paro. Sí, bueno. No, listo. ¿Cómo? Hasta luego, por ahí. Listo, Mirel, hasta luego. Allá Mirel nos tira a la asamblea. Y viene la asamblea y se conecta a la clase de informática. Hacen saloneo virtual. Hacen saloneo virtual, sí. ¿Ustedes les tocó cuando eras en paro todo brutal, hace como 2 años, que eso no dejaban hacer nada? Claro, profe. Esa fue nuestra entrada a la universidad, pues la entrada de muchos a la universidad. Sí. Sí, ese fue el recibimiento que nos dieron. Sí, el recibimiento. Primer semestre, paro. Ay, Dios mío, muchachos. Espérate que ahorita no te sigues. Tremendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y Joan también le tocó. A mí me tocaron muchas cosas, hasta me tocaron gases lacrimógenos. Ay, Dios mío, este Spider está todo raro. ¿Qué le pasó a eso? Todo mutante, El ¿sí o Spider no? también salió a paro. Se lo tiraron los Spider capuchos. también está en paro, Está en profe. paro, está en No paro. se va a poder hacer nada hoy. No. Se lo tiraron los capuchos, profe. ¿Sí o no? Esto está... Estos saloneos virtuales están saliendo de control. Sí, ya lo dije. Ya está, los capuchos le hackean a uno de las clases. No. Bueno, entonces ven a miremos. No puede ser, hay que tener cuidado. O sea, yo le voy a tener este ejemplo, pues, como para que ustedes están acá y eso, pero no es que yo esté, pues, como en contra de lo que se hayan dispuesto y eso, no. Si esto El toca profesor la- está ratificando su posición. de que- No, usted no es enemigo del paro. No quiere quedar en contra del paro. No, pero yo no estoy a favor de los paros. O sea, a mí ese mecanismo me parece que ya eso toca reevaluarlo. No, eso sí lo tengo yo como claro, pues. Toca hacer como la Revolución Francesa. Todos los ciudadanos armados contra el ejército francés, ¿o qué? No, de hecho yo creo que mucha gente a veces mira eso, que a veces comparten memes, o sea, esas revoluciones violentas y eso ya, con todo lo que se vivió en el siglo XX, eso ya quedó... Profe, ¿Qué pero hubo? no sé, es que dando un visto desde la historia, todas las grandes revoluciones del mundo se han dado con violencia. No, pero eso es algo que sí te quería decir, que eso sí la gente, eso pasó hasta una revolución muy importante que hubo en Europa, que fue como en 1848, que no cambió nada y que la gente se dio cuenta que ya se no iba a ser como el mecanismo. Entonces, por ahí hay un libro que se llama Estelar a las revoluciones de Erich Hobsbawm, si quieres se los lee. Ese libro es... Porque hay ¿Cómo se llama? Estelar a las revoluciones. O sea, este señor Erich Hobsbawm escribió varios libros pues, de la era del capital, y uno de sus escritos fue este. Y fue muy teso, vea que eso empieza desde la Revolución Francesa, que fue en 1789, hasta una revolución también que fue en Francia, que fue con trincheras, que fue en 1848. Entonces, revísenlo, léanselo, o sea, son muchas cosas que han pasado. Y hubo después de eso sí otras revoluciones muy importantes, pues, pero, por ejemplo, la revolución de octubre, pues eso sí fueron situaciones como más bien como muy atípicas. Si usted pone, por ejemplo, la caída del zarismo en Rusia y todo eso sí fue una cosa también muy anómala, que se juntó la Primera Guerra Mundial, se juntó un zar muy malo. Es como si estuviéramos acá que hay un presidente muy malo y quedáramos en mitad de una guerra mundial. Que eso ya sería pues como la tapa, pues, ¿cierto? Entonces, ahí fue porque se dio eso. Si no, eso, había gente que decía que Rusia iba a ser como la primera potencia mundial como para 1950, pues como al ritmo de crecimiento que tenía. Pero se juntaban un montón de circunstancias todas malas. Entonces, la gente comparte mucho eso, pero ya realmente en este momento, pues ya es en un siglo XX que ya uno sí se justifica, uno dice, pero por ejemplo, si se justificara que mate tantas personas, ¿cierto? O sea, eso es muy Pero interesante. esa revolución rusa fue bastante interesante. Pues la historia de eso. Y fue muy larga y al final colapsó. Eso fue es muy interesante porque al final Rusia también como que implosionó. Y la gente que Pobre Rusia. sí, o sea, y casi todos los que gobernaron Rusia fueron nacidos como en esa época,
hasta que llegó Gorbachev, que sí era como de los 50, que eran personas que eran como más jóvenes, y ya hasta ahí llegó. Es que ya luego de la caída de los zares entró el funcionamiento de la Rusia comunista y luego de la Rusia comunista después de la Segunda Guerra Mundial y con todo incluso lo de Chernobyl se jodieron y se cayó la Rusia comunista. Antes mucho que Sí, pudo volver a levantarse. sí, y eso, Rusia es mala parada. ¿Rusia qué? Pues es muy parada porque logró, después de todo eso, pues volver como a levantarse. Porque Entonces realmente pasó por muchas crisis. sí, es que los rusos son muy particulares. En muchas partes, Cabalganosos. sí, eso es muy charro. Ellos tienen esa mentalidad nacional muy. De hecho, como que la Unión Soviética dicen que también Boris Yeltsin, que era como el presidente de Rusia, el presidente como de todos los países soviéticos era Gorbachev, pues como el primer secretario. Pero los países que hacían parte de la Unión Soviética, cada país tenía como su presidente. Y los rusos son muy nacionalistas, y entonces tenían su presidente que era, no, eso que está pasando ahora en Ucrania y todo eso, eso es como un ultranacionalismo ruso, ellos son muy fervientes de sus tradiciones, de sus cosas, de poder aguantar el frío, de tomar vodka, o sea, ellos tienen una visión del mundo muy diferente, y bueno, ahí va, yo no sé pues, es donde irá a terminar, pero son países pues como muy, y es muy charro porque el comunismo abogaba por la disolución de las nacionalidades, ellos hablaban pues como, digamos, como una unión de naciones, que eso ya que es algo también como positivo, pues, pero que en la práctica ni ellos mismos pudieron poner como en marcha, porque ellos eran también muy nacionalistas en su mentalidad. Entonces, no, revisen lo que decía ahorita Joan, yo eso es algo que yo rebato mucho, que en este momento, pues, yo no sé, hay muchos procesos de independencia a lo largo del mundo, pero en los países desarrollados la gente no se va, es una revolución, eso, el impacto que eso puede tener. Uno ve la revolución cubana, pero eso también fue como medio auspiciado. O sea, en Latinoamérica era lo que los gringos dejaron hacer. Los gringos le gritaban el apoyo a ese Batista o Bautista, no sé cómo se llama, y ya se acabó Batista. Batista al régimen. Entonces es eso. Eso no fue pues así que una guerra que, como uno ve Vietnam, pues que tiraban napal y todo eso, no. Entonces es como buscar otra alternativa, otro medio. Entonces, sí, muchachos, para que no se den tampoco comerle ya con eso, pues tiene que haber una quema masiva. Yo no creo que eso de ahí salga algo en este momento. Eh, bueno, muchachos, este era como el ejemplo de la clase pasada, el que nosotros teníamos pues de acá de múltiples ventanas. Entonces como el ejemplo muy cortico, lo voy a terminar. Si quieren ahorita los que quieran contar de historias de la historia, a mí me gusta mucho eso, entonces, pero entonces terminemos pues también para los que estén esperando de pronto ver el final de este asombroso ejemplo. Listo. Semana. Estamos con el ejemplo de las conexiones entre ventanas. Sí, nos faltaba el modelo y el controlador. Listo, entonces vamos para... Esto está en clase 2. Quería correr de acá porque me parece que de acá corre mejor. Y... Listo. Teníamos pues esta parte que mostraba acá, volví a este ya se sale. Entonces la parte de la vista ya lo teníamos como programado. Listo, esta parte de la vista ya nos quedó como bien, ahí no tendríamos como problema. En la parte del controlador, nosotros ya no tenemos la parte de validar usuario. Este sistema no fue orientado pues para validar usuario. Si ustedes ven la guía, la idea del sistema es que permita ingresar un usuario. Listo. Entonces tenemos acá el modelo, tenemos una base de datos sencilla. ¿Cómo funcionaría una base de datos sencilla? Lo más básico que podamos hacer. Si este sistema debe ingresar vamos a ver en el designer cómo se ve.
Listo, entonces acá solamente nos pide un usuario y una contraseña para almacenar. Listo. Entonces damos la versión como más básica, que simplemente ingrese estos dos, usuario y contraseña. Entonces nos vamos para el modelo. Listo. De acuerdo a lo que nosotros vimos en la clase pasada, nosotros podemos pensar, pues al módulo pasado, que puede existir una clase que se llame usuario, que sea el tipo objeto, y que va a tener un constructor. Estamos haciendo una clase que permita guardar un usuario y una contraseña. Como no hay ningún tipo de dato en Python que permita hacer eso, entonces revisen, vamos a crear un tipo de usuario como para eso. La idea, pues, como en esta unidad, cuando ya podamos como retomarla bien, es ver cómo los sistemas que hacíamos en la unidad 1, que tenía pues como toda esta parte de múltiples clases, que tenían la clase sistema y todo eso, se vería también reflejado acá. Esto. Pero acá, como para tener de ilustrar este ejemplo, vamos a tener simplemente un modelo que maneja usuarios en algo que ellos llaman la base de datos. ¿Listo? Entonces la base de datos simplemente va a tener una lista de usuarios. Mostrarla como lista o como diccionario. Listo, traémoslo acá pues para facilidad, traémoslo como un diccionario. Listo. ¿Qué métodos podemos darle a esta parte de la base de datos? ¿Qué métodos creen ustedes que debería tener esta base de datos? O sea, con esa única vista que tenemos. Muchachos. Hola, ¿quién abrió ahí el micrófono? Yo iba a preguntar a qué hace referencia, como así que, qué métodos o... Sí, acá tenemos una clase que es base de datos. Si nosotros vemos estas vistas, esta vista solamente perdón, solamente permite ingresar un nuevo paciente, como dice acá. Y ese paciente, pues como está acá, tiene este usuario y contraseña. Es un ejemplo, pues, para ver nomás la conexión de múltiples ventanas. Con esta única vista que tenemos acá, ¿ustedes creen que debería ser el modelo? ¿Qué método debería tener? No tocaría crearle lo mismo del login y usuario para que se vea y para que se guarde. Listo. Profe, Sí, pero es que yo me acuerdo que ese ejemplo estaba planteado era para ingresar ahí, es que nombre y cédula. sí, ¿y qué más? Entonces el password está un error. Pues es decir, sino que es decir, yo lo estaba dando como con el ejemplo de la diapositiva y lo que se podría hacer es como validar cédula como para no ingresar usuarios repetidos. No, Listo, pero es ingresar, ¿cierto? perdón, validar, pues validar cédula para Listo. ¿Quién respondió ahí? Qué pena. profe Daniel. Daniel, muchas gracias. Listo. Vale, que dice Daniel. Con este ejemplo que estamos trabajando desde las diapositivas, solamente podemos ingresar un nuevo paciente. Listo, ingresar paciente. Entonces acá tenemos, lo que vamos a ingresar es nombre y cédula. Entonces acá no es login y password, que de pronto eso fue que quedó de la clase pasada, sino que es nombre, perdón, nombre, cédula. Entonces tenemos un usuario que tiene nombre y cédula, nombre, perdón, nombre igual a nombre y cédula. Listo. Bueno, entonces, lo que está diciendo Daniel, nosotros podríamos tener una base de datos, un método para validar, desde validar usuario, ve, ¿y por qué está escrito? ¿Qué es eso? Pues ya es como magia, ¿no? Entonces,
Entonces lo que va a hacer esto es que va a mirar si que retorne si una cédula ya estaba entre las claves del diccionario. ¿Es donde lo vimos? En la primera unidad, ¿cierto? Que vimos cómo podíamos desde un diccionario pues podemos ver si una cédula está en las llaves del diccionario que ya ingresamos. Si ya está, esto retorna true, y si no, retorna false. Entonces, este es el método validar usuario, y podríamos tener uno que llame agregar usuario. ¿Listo? Entonces, para agregar un usuario, nosotros recibimos como un nombre. Profe, pero ese método ya está diciendo si está o no está, pero de igual forma no lo agregaría. Ah, vea, acá es donde lo vamos a agregar. Listo. Entonces podemos hacer que si cédula está en diccionario. Sí, pero entonces utilizamos ese validar usuario. Si esto es false, es porque no está, ¿cierto? Si no está, entonces yo puedo crear un usuario nuevo, llamémoslo U, igual a usuario. Entonces vea que esto es parecido a lo de la unidad pasada, ¿cierto? Nombre, como de cédula. Después de crear el usuario, lo agrego. Es el punto lista de usuarios. En la clave, cédula, que sea igual a U. ¿Listo? Y podemos retornar true. Que es como usuario agregado con éxito. Esto que estoy haciendo acá es que unidad 1. Todo lo que vimos en la unidad 1 de una basecita de datos pues que gestiona a pacientes o cualquier tipo de usuario. ¿Sí o no? Si no, si ya existe, pues que retorne false. Listo, entonces vean que esta parte de acá no merece como más explicación porque es la parte de la unidad 1. Aunque si tienen dudas, con gusto las resuelvo pues. Díganme muchachos, o seguimos. No, profe, eso es, sí, literalmente. No, profe, eso es Universal. temática del Ajá. primero, o sea, eso Sí. se entiende. Listo. Entonces, así está la base de datos. Quiere decir que si nosotros queremos agregar un usuario en esta base de datos, nos tiene que pagar un nombre y una cédula. Y él nos va a retornar true o false. Entonces, si recuerdan la clase pasada, la idea es en el controlador haya una manera de llamar ese mismo método en el modelo que está acá. Entonces, en el controlador que acá lo llamamos coordinador, vamos a tener un método que se llama agregar usuario, porque los controladores son transparentes. Entonces, la idea es que él lo único que hace es que le dice al modelo que agregue el usuario. Listo, pasándole que nombre, cédula. Y lo que retorna este método del modelo, lo retornamos nosotros también. Entonces, el controlador es como una interfaz, que lo que reciba de la vista, que va a ser nombre y cédula, se lo va a pasar al modelo. ¿Listo? Como espera el modelo recibirlo como nombre y cédula. ¿Listo? Entonces, él va a hacer eso. Por eso el controlador tiene que tener una variable del modelo, que eso es lo que hicimos nosotros acá. Cuando nosotros creamos el controlador, le asignamos una variable de la vista y una variable del modelo. Con esta variable del modelo que le asignamos, que es la base de datos que creamos acá en el código cliente, él ya puede coger ese modelo y empezarle a pasar pacientes. Y él le pasa un nombre y una cédula y el modelo que le puede decir true o false. Y eso que él nos dice, se lo devolvemos a la vista. Vamos ahí.
Muchachos, vamos ahí. Vamos, profe. Bueno, entonces ya tenemos la parte en el modelo, en el controlador y en la vista. Vean que en la vista hay también una referencia al controlador. Eso lo explicamos como en la clase pasada. Listo, tenemos desde la vista la opción de mandar la información al controlador. Pero este controlador está en la ventana principal. Cuando nosotros construimos el código cliente, nosotros creamos la vista y la vista que creamos es una ventana principal. La ventana secundaria la creamos después desde la ventana principal. ¿Listo? Entonces acá en este momento solamente estamos en la ventana principal. A esta ventana principal es la que le asignamos el controlador. Entonces en este momento el controlador es en esta ventana. ¿Qué necesitamos hacer? Que cuando creemos la ventana secundaria, que es esta ventana de ingreso, podemos tener la opción de mandarle este mismo controlador a la ventana secundaria. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Este mismo código de asignar controlador, como se lo podemos asignar a la ventana principal, pues también se lo podemos asignar a la ventana secundaria. ¿Listo? Y es el mismo código. Es un método que recibe un controlador y lo guarda. ¿Listo? Entonces, es el mismo método que se llama igual. ¿Y qué hacemos? En esta parte, cuando nosotros hacemos clic en este botón, ingresar nuevo paciente, él crea esta nueva ventana. Cuando la crea, esta ventana se hace invisible y este se hace visible. ¿Qué nos falta hacer? Que cuando esta ventana crea esta, el controlador o la variable controladora que tiene esta ventana, se la pase a esta nueva ventana. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Como ya esta ventana secundaria, ventana de ingreso, tiene un método de asignar controlador, simplemente lo llamamos. Entonces acá, creamos la ventana secundaria, lo que está acá, a esta ventana secundaria, le asignamos el controlador. ¿Cuál controlador le asignamos? El que tiene esta ventana principal, que se llama mi controlador. Cell, funciones bajos, mi controlador. Listo. Entonces lo que estamos haciendo es esta variable controlar, creo que les dije la vez pasada. Nosotros tenemos, esta variable la creamos acá en el código cliente. Se llama mi coordinador en el código cliente. Esta variable de mi coordinador se la pasamos a la ventana principal, se llama acá mi vista. Entonces, cuando uno viene acá a mi vista, cuando él recibe esa variable, la llama self mi controlador. Son diferentes nombres para la misma variable. ¿Listo? En diferentes partes del código tiene, en una parte llama self, en otra parte llama mi controlador, en otra parte llama controlador. Pero la misma variable. ¿Uno para qué es que asigna eso? El controlador. Listo. ¿Para qué lo asignamos? Ya les voy a mostrar. Cuando nosotros corremos este programa, yo le doy acá a ingresar nuevo paciente. Y él me crea esta ventana. Yo voy a ingresar nombre, John, cédula, 71. Listo. Cuando yo le dé OK, ustedes se creen que tiene que pasar. Saco un... ¿Qué creen que tiene que pasar ahí? Nada. Porque nada, ¿cómo así? Usted hace los programas para que no hagan nada. Pues que es que ese, yo no sé, ya tiene el método para agregarle información. Todavía Pero, no está ¿pero lo de meter las método variables en algo ni nada. Ah, bueno, entonces, dígame usted, ¿qué debería pasar? Alguien, por favor, que me diga qué deberíamos hacer a continuación. Pues, profe, no tocaría primero crear todas las variables donde se van a ir los datos. Y luego linkear esos espacios con sus respectivos atributos. Y después que se vayan a guardar hacer el método para que se guarden en el diccionario. Listo, gracias, Joan. Entonces, sí, como él decía, yo después de ingresar estos dos datos, cuando yo le dé OK, él tiene que coger estos dos campos y guardarlos en dos variables. Y cuando los guarde en dos variables, se los tiene que pasar al controlador, para que el controlador se los pase al modelo. ¿Listo? Y el modelo ya nos dice si fue exitosa o no la operación. ¿Cierto? ¿Sí o no, muchachos? Muchachos, ¿sí o no?
Sí, profe. Listo, entonces, en la clase pasada ya hemos hecho que recuperara este login. Llamamos esto más bien nombre, pues ON y C, ¿cierto? El nombre y la cédula. Entonces, ya tenemos los dos campos recuperados. Listo. Después de recuperar esos dos nombres, lo que tenemos que hacer es decirle al controlador, que está por acá la variable, que lo agregue, agregar usuario. Vengo para acá, copio y pego, por de que acá no va self. El self va cuando se define la función. Y no va nombre, sino que va n, que así llame la variable, y cédula le llame c. ¿Listo? Y esto me va a volver un resultado. Vamos a ver. Este link que decías, Joan, es este. O sea, yo le digo al controlador que me agregue el usuario. Entonces el Python viene acá y entra a esta función con este nombre y esta cédula. Y el controlador es transparente, entonces él llega y lo que hace es que le dice al modelo. Entonces, vean, me acaban de pasar esta información, por favor usted mismo gestiónela. Entonces, el modelo viene acá a agregar usuario. Entonces, cuando viene a agregar usuario, ¿el qué va a hacer? Verificar si la cédula no existe, y si no existe, puede agregar el usuario, ¿cierto? Si la cédula ya existe, retorna false. Si no existía, retorna true. ¿Listo? Entonces, eso es lo que haría acá. Entonces, ese retorno queda acá y se lo pasa al coordinador, y el coordinador a su vez lo retorna y se lo pasa a la opción aceptar. ¿Listo? Entonces, este agregar usuario es como una función compuesta que llama agregar usuario de agregar usuario. ¿Listo? Entonces, cuando uno hace esto acá, es como si uno estuviera llamando f de x y que el resultado sea y, ¿cierto? Entonces, ¿el y cuál es ahí? ¿True o false? ¿Cierto? Entonces, el y llega y llama al primer f, que es el del coordinador, el del controlador, y el del controlador llama al f del modelo. El f del modelo retorna true o false, entonces el f del coordinador retorna true o false, y ese y es el que queda acá en el resultado. ¿Listo? Y ya con el resultado nosotros podemos saber si se puede agregar o no el paciente. Ahí hicimos como todo el enlace. Ese link con el controlador iría en todas las ventanas. Ya les comento. Espérate, ya termino acá. Bueno, vamos a ver si salió. Acá salió true. Este gatico. Esos gatos son no trabajando, ellos son buscándolo a uno. Y me bloqueó el computador. Ajá. Ya. Comprendo tu sufrimiento. ¿Usted tiene gato? Un gata, sí. Listo. Entonces, vean, este primero que ingresé, se ingresó J y 1 y true, porque se puede ingresar. Listo, vamos a ingresar uno nuevo, otra vez J y otra vez 1. Bueno, el nombre puede ser cualquiera porque no valía sobre el nombre, sino sobre la cédula. Entonces, acá false. Listo. Entonces ya ingresamos 2 y así podemos ingresar todos los que nosotros queramos. Listo. True también. Listo. Entonces, acá hay un par de cositas que podríamos hacer. Hay una cosa que se llama el Q Invalidator, que es como para uno hacer que el password solamente, si son cédulas, solamente reciba números. Pero bueno, eso lo voy a dejar como para después, como para no adelantar mucho. Lo otro que se puede hacer, que eso sí lo vimos la clase pasada, es crear una ventana de diálogo, que este resultado pues no tiene sentido que uno cree una interfaz gráfica para mostrar los resultados por consola. Entonces los resultados sería mostrar siempre pues por la ventana. Entonces vamos a ver si por ahí tenemos el código de la ventana de diálogo. Aquí está. Entonces este mismo código que estábamos utilizando para el message bots lo podemos utilizar acá. Y ya le respondo a Joan lo de las múltiples ventanas.
Listo, entonces mostrar mensaje, entonces mensaje, listo. Entonces nosotros podemos hacer este resultado, podemos hacer una variable que llame mensaje. Entonces, si el resultado fue igual a true, podemos decir que el mensaje sea igual a agregado con éxito. Y llamamos a self.mensaje. MSG. Y si no, bueno, puedo llamar solamente mostrar mensaje una vez al final de los if. Listo, entonces si es true, entonces esta variable MSG sería agregado con éxito. Y si es false, entonces el MSG sería no se puede agregar. Y al final mostraríamos, él viene y llama a este método y muestra esta ventana de diálogo mostrando pues cómo terminó la operación. Veremos acá. Veremos aquí si tenemos las variables importadas. Entonces, a ver. Desagregado con éxito. Okay. Ingresar nuevo paciente. J. Y 1. No se puede agregar. Listo. Entonces, ahí está el programa, muchachos. Bueno, entonces vea que para terminar esto no nos faltaba mucho. Lo que dice Joan, ustedes vean, normalmente uno tiene un archivo de modelo. En ese archivo de modelo uno puede tener múltiples clases. ¿Listo? En este caso, tenemos una clase usuario y una clase base de datos. Acá en el cliente, solamente llamamos la de base de datos porque la base de datos es la que utiliza a la clase de usuario. Entonces, ya la base de datos se encarga pues de crear los usuarios como está acá. ¿Listo? Entonces, acá creamos un solo modelo. También creamos un solo controlador que se enlaza con la vista y el modelo. Y creamos una ventana principal. O sea, estas tres primeras clases de acá son fundamentales. Porque estas tres primeras clases son las clases que traen como el control de todo. Si ustedes revisan la grabación de la clase pasada, yo les mostraba que si nosotros creamos en otra parte otra vista principal con su coordinador y su modelo, estaríamos creando una base de datos de nuevo vacía. ¿Cierto? Entonces, podemos crear múltiples veces eso, pero eso generaría error porque no tendríamos cómo hacer las validaciones y eso. Si cada vez que creamos una base de datos vacía, pues el validar usuario siempre va a dar true porque el usuario que ingresa es el único que tiene. ¿Listo? Entonces, esas tres primeras clases de acá son fundamentales. Lea con estas tres primeras clases y haga como todo. Entonces, por ejemplo, con la vista, a la vista le asignamos el controlador, a esta vista principal. Está acá. Esta vista acá se encargó de abrir esta ventana secundaria, ventana de ingreso. Y cuando la crea, le pasa la variable controlador para que esta ventana de ingreso se enlace con el controlador y el modelo de todo el sistema. ¿Cierto? No podemos crear un controlador nuevo porque si creamos un controlador nuevo, ese controlador no tendría referencia pues, a la base de datos original, que era la del código cliente. ¿Listo? Entonces, el mismo controlador que ya teníamos y lo pasamos a esta ventana secundaria. Si esta ventana secundaria abriera una terciaria, esa ventana terciaria también debería conectarse al mismo controlador. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que hicimos hace tiempos de los medicamentos, que uno pudiera ingresar los datos de la mascota y después le ingresaba los medicamentos. Entonces, digamos, si uno tiene un formulario para ingresar los datos de la mascota y después le diga agregar medicamentos, entonces te abre otra ventana. Esa otra ventana tape los medicamentos y le das esa ventana, tenga como enlazarse después con esta anterior, para que los datos que se ingresaron estén haciendo siempre referencia como la misma mascota que se está ingresando. Y esa mascota que se ingresa, al final tiene que ir al mismo modelo que estaba. Entonces,
Estas tres primeras variables son muy importantes por eso, porque desde acá usted se controla como todo. ¿Listo? Si uno crea 50 ventanas, le hace esas 50 ventanas, siempre se estén conectando al controlador original que se conecta al modelo original. ¿Listo? Profe, yo tengo una duda. O sea Sí. que las funciones se definen en el modelo, pero se manipulan en el controlador. Listo, las funciones, la lógica de programación se define en el modelo, todo lo que sea lógica de validación, borrar, editar, agregar, todas esas cosas como de lógica van en el modelo. Y ya, como la idea es que esas cosas se puedan utilizar desde la interfaz, pero como no se puede utilizar directamente, la arquitectura dice que usted tiene que poner el controlador de por medio entre la interfaz y el modelo. Entonces, una de esas mismas variables, esos mismos métodos te define en el controlador, perdón, en el modelo. Por ejemplo, agregar usuario, lo pone acá también en el controlador, ¿cierto? Para que el controlador le permita a la vista acceder a esa función. Entonces, es esto que estamos haciendo acá. Entonces, la vista llama al controlador y el controlador llama al modelo. ¿Listo? ¿Por qué no pusimos la de validar usuario? Porque no tenemos un botón de validar usuario. Si en nuestra interfaz hubiera un botón que fuera validar usuario y que nos pidiera la cédula, podríamos tener este mismo método de validar usuario en el controlador y que esa vista, que sea de solamente validación, pues se conecte a ese método de validar usuario a través del controlador hacia el modelo. Profe, o sea que en ese caso pues el validar usuario es más un proceso interno pues de la programación, no algo que pueda ver el usuario. Exacto, qué bueno que dijiste eso, sí. En el modelo pueden haber muchas operaciones lógicas que el usuario no va a ver, porque la idea es que el usuario solamente vea ventanas. La idea de las interfaces, de todos estos programas, o sea, Google hace un programa súper teso de búsqueda, pero uno solamente ve una consola que uno ingresa y ya. Pero internamente hace un montón de correlaciones de datos, eso es un montón de cosas, pero uno solamente ve una interfaz sencilla. Entonces muchos programas funcionan así, o sea, que uno ve que tienen botoncitos sencillos, pero eso internamente está llamando muchas variables lógicas, pues, y muchas operaciones lógicas. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, pues yo no creo como avanzar más hasta que esto no se defina como bien. De todas maneras, pues este ejemplo sí lo ideal era como terminarlo. Si toca repetirlo, pues después por garantías lo repetimos pues como siguiéndonos más como a la diapositiva. Eso no habría como tanto problema, pero es muy corto. O sea, de todas maneras, cuando nos volvamos como a ver bien, podríamos terminar perfectamente este ejemplo en media hora y seguir con la otra clase, pues como para no atrasarnos como mucho. De nuevo, como la invitación que les hacía al principio, pues simplemente sean como muy conscientes pues de todo lo que está pasando y de acuerdo a sus convicciones, pues que todo el mundo tiene sus propias convicciones, pues traten de orar de manera correcta. Igual uno a veces es como muy relajado, uno creo que como que nada tiene que ver con uno y como que eso es problema de otros y no, pero eso es como problema de todos, pues entonces para que traten de estar como siempre, por lo menos informados, pues enterados y mirando. Ustedes tienen como el privilegio de poder estudiar en una universidad muy buena, entonces piensen de pronto eso cómo les va a servir al país. O sea, ustedes pueden ser parte de la solución, como una parte privilegiada. O sea, por desgracia, la voz que tenga un campesino, un indígena, una afrodescendiente no es la misma que tienen ustedes. Ustedes tienen mucha más visibilidad y mucho más impacto y muchas más posibilidades de cambio. Entonces traten de aprovecharlo, pues, ojalá para bien. Entonces, ya muchachos, yo no sé si tengan más dudas o preguntas. Melissa se acaba de unir, te volvemos a parar la clase. Ya, haces preguntas. Listo. No, muchachos, entonces yo necesito como más tiempo, pues. Santiago, ¿qué vas a decir? No, profe, que no había preguntas. Bueno, muchachos, entonces dejemos como por ahí hasta ahí. Listo, que de todas maneras hoy era como la exposición, pero el muchacho que iba a exponer también que tenía que acompañar al abuelo, pues como a vacunarse y eso, entonces, pues no hay como mucho tampoco que hacer en ese sentido. Entonces, muchachos, estamos pendientes entonces para volver a reunir, ¿listo?
Vale, Listo, profe. profe. Listo, profe. Gracias. Si quieren, Gracias.